Bienvenidos a este primer programa que vamos a comenzar este año 2020-21 desde la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de la ciudad de Castro. Nos encontramos hoy día con nuestro hermano Archibaldo Valladares y nuestro hermano Daniel Cayún, quien me acompañan para comenzar este primer programa, como les decía, de Comunicando el Evangelio Online. Un trabajo que se venía realizando hace un par de años atrás, pero que producto de toda la situación que está viviendo el mundo, ¿cierto? Se tuvo que retomar nuevamente en esta oportunidad y esperemos, ¿cierto?, que ya podamos ir cimentando y quedarnos por harto tiempo a través de estas plataformas, compartiendo el Evangelio, primeramente, comunicando el Evangelio y llamando a otros, ¿cierto?, al arrepentimiento, para que conozcan también al Señor Jesucristo como lo hemos conocido nosotros. Así que, hermano Archibaldo, por favor, salude usted a quien estime conveniente y después mi hermano Daniel también esté emitiendo sus saludos. Bueno, gracias, hermano Gustavo. Contento de estar junto a ustedes, hermano. Agradecido del Señor por su presencia en nuestras vidas y sin duda también en este programa. Un saludo a nuestra familia, a mi esposa, a mis hijos, mis nietos, mi bisnieta cuando sea más grande a lo mejor va a poder ver estos programas que están que quedarán grabados para la posteridad. Un saludo también, está acompañándome ahora, vino del norte, Emma Luna, ¿ya? Y otra nieta que no he podido ver, Rosario Esperanza, 10 años estuvieron mi hija y mi yerno esperándola. Así que ha sido muy bendecido, hermano, tengo muchos motivos de gratitud, aún en medio de la pandemia, en medio de tantos problemas y dificultades, porque siempre vamos a tener aflicciones, pero tomados de la mano del Señor, la verdad es que podemos superar muchas cosas. Así que un saludo a mi familia, a mis colegas, a mis ex colegas, llevo 2 años y medio de jubilado, digamos, ya, pero no del trabajo en la iglesia. A mis vecinos, por lo cual también a partir el Evangelio. Y nada, pues contento una vez más de estar con ustedes, a los hermanos de la iglesia, a la comunidad, a mi ciudad de Castro, Santiago, y donde nos vean, hermanos, un saludo cordial a las visitas a este programa. Que Dios les bendiga y que se queden junto con nosotros porque queremos ser un programa no de entretención, sino que de edificación. Así es que nada, pues, hermanos, un saludo para ustedes y contento de estar con ustedes, hermanos amados. Gustavo, Daniel, un saludo para sus familias. Gracias, hermano Archibaldo. Hermano Daniel, salude usted a sus familiares, a vecinos, hermanos, a quien usted estime. Hago también extensiva los saludos para todas las personas que van a ver este programa. Algo que va a trascender en el tiempo porque va a quedar grabado, como decía nuestro hermano Archibaldo, o sea, lo que pasó con la escritura. O sea, una de las maneras para que la palabra de Dios trascendiese en el tiempo fue llevarlo a la escritura, pues, se llama, de esta tradición oral se llevó a escribir para mantenerlo y para riqueza de nosotros que hemos alcanzado estos tiempos tan lejanos. Y esto también, esta nueva modalidad que la iglesia ha tenido que verse sumergida y verse envuelta de usar estos medios, da esta ventaja también de que estos programas quedan ahí y para la posteridad, para que algún rato alguien quisiera mirarlo o verlo más adelante, va a poder recurrir a estos programas que siempre quedan dando vueltas de una u otra manera por internet y así logra trascender. Saludar y agradecer primero que nada la invitación a ser parte de este programa que la iglesia retoma en este año de comunicando el evangelio de una forma online. Es también mi deseo de que este programa sea de bendición para cada persona que lo oye. No es que uno nos esté sobrando el tiempo o no tengamos nada que hacer, sino que es un compromiso y que uno toma en el Señor, porque a través de nuestra experiencia uno ha visto que esto nos ha hecho bien. Cuando nosotros algo nos hace bien, muchas veces queremos compartirlo con los demás. Y eso también es nuestra buena intención de compartir, de que ciertamente Dios es una buena persona, pues Dios no busca ni el mal ni la destrucción de nadie, sino que todo lo contrario. Busca de una u otra manera acercarse a nosotros y nosotros hemos experimentado esa cercanía de Dios en nuestra vida, cómo ha sido bueno para con nosotros de una u otra manera, siendo nosotros muchas veces no recíprocos al amor de Dios, que hace casi imposible,
pero también queremos compartir con usted que quizás puede estar desanimado, puede estar pasando por problemas de diferentes índoles, salud, económicos, laborales, problemas que nos afectan a todos, pero saber que la gran diferencia es saber que uno tiene al Señor como respaldo. O sea, el apóstol Pablo de una u otra manera siempre decía que cuando le escribió a los hermanos de Roma que a los que aman a Dios o a Cristo, todas las cosas ayudan, favorecen para el bien. O sea, aquellas cosas que muchas veces causan dolor, Dios tiene esa capacidad de que nosotros también no nos destruyan, sino que todo lo contrario, que esas situaciones adversas que como personas tenemos que enfrentar, Dios tiene esa capacidad también de que a través de ella podamos aprender, a través de ella podamos a amar, a través de ella también podamos crecer, a través de ellas podamos madurar, a través de ella podamos conocer. O sea, pareciera algo mágico y muchas veces difícil de poder explicar también cómo este Dios, cuando a nosotros nos pasan cosas muy adversas como a ustedes, el dolor, tragedia, desesperanza muchas veces, Él viene de una u otra manera, de una u otra forma, usa también estas cosas para que nosotros nos ayuden y nos favorezcan para bien. Poder expresarlo en palabras muchas veces, yo sé que somos un poco torpes en esto, pero es por eso que queremos comunicar esto, para que usted lo pueda experimentar también. Puede decir, sí, pues es verdad lo que nosotros decimos, que no es un cuento ni una fábula. Es eso, hermano Gustavo, y gracias por la oportunidad también y la invitación. Bien, hermano Daniel. Bueno, me asumo también a las palabras de mis hermanos, ¿cierto? Saludar a mi familia, a mi esposa, a mi hijo, que probablemente van a ver el programa una vez que ya lo evitamos. Ya también a la iglesia, ¿cierto? Que este programa es interno, viene del corazón de la iglesia, Alianza Cristiana y Misionera. También para aquellos que se vayan a sumar en las redes sociales, ¿cierto? Facebook, YouTube, donde vayamos a compartir este material. Y no solamente para este tiempo, sino que, como dicen mis hermanos, en el futuro, ¿cierto? Cuando alguien quiera volver a ver, podrá encontrar también la misma enseñanza, ¿cierto? Y la profundidad, y el Espíritu Santo le dará la convicción sobre las palabras que vamos a expresar en el día de hoy. Bien, saludamos también, ¿cierto?, a nuestro pastor, que en este periodo está de vacaciones, periodo de verano, en donde nos encontramos hoy en día, en la actualidad. Bueno, después usted sabrá, ¿cierto?, distinguir los tiempos y los periodos en que nos encontramos y en el cual usted se va a encontrar con este material que va a estar a su completa disposición. Hemos invitado a nuestro hermano, lo hemos convocado porque queremos ver una temática un poco, digamos, libre, ¿cierto? Temas que saltaron a la luz de una conversación que sin duda siempre el Señor está en medio de nosotros y ha puesto en nuestros corazones un tema que no es menor, que la iglesia debe conocer, la hermandad debe conocer, y usted que no conoce al Señor también debe conocer. Y la pregunta viene para mis hermanos. Después de la pregunta voy a hacer una pequeña introducción y de ahí voy a darle la oportunidad para que ellos vayan hablando, ¿cierto?, bajo el parámetro de la Biblia, que es nuestro gran medidor, nuestro gran marco regulatorio que tenemos nosotros. La pregunta es la siguiente: ¿es real el infierno? ¿Es eterno el infierno? Bueno, esta pregunta muchas personas se lo hacen. Muchas personas efectivamente creen, cuando uno le hace la pregunta, creen en el cielo, y algunos eluden, ¿cierto?, que la existencia del infierno, o si bien lo creen, no lo manifiestan. Pero la Biblia sí habla sobre el infierno. Hay muchos versículos que respaldan esta postura, ¿cierto?, que efectivamente el infierno existe. Los textos bíblicos están. Uno de los motivos por los cuales el infierno está presente nos puede mostrar a la luz de la palabra en el libro de Romanos 3:23, porque dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Dónde se van esos que están destituidos de la gloria de Dios? Bueno, más adelante Romanos 6:23 nos dice: el castigo justo por ese pecado es la muerte. Y el versículo nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay una vida eterna en Cristo Jesús. Pero también la palabra, ¿cierto?, nos dice y nos deja de manifiesto que hay una muerte eterna, o una permanencia eterna en la muerte. Bueno, eso lo explicarán también mis hermanos más adelante. Y también, ¿cierto?, tenemos que ver en el Salmo 51:4, dice: puesto que todos nuestros pecados es en última instancia contra Dios. Y si estamos destituidos de la gloria de Dios porque todos hemos pecado, dice el Salmo 51:4, dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocidos justos en tu palabra y tenidos por puro en tu juicio.
Por lo tanto, hermanos amados, el infierno es real. Ahora, mis hermanos, vamos a ir desarrollando esta temática con respecto a dónde dice la palabra, cuándo se refiere. Nuestro Señor Jesucristo mencionó estas palabras en algún momento, y vamos a comenzar con nuestro hermano Archibaldo, que nos puede hablar sobre este tema que es sumamente relevante, que la iglesia y el pueblo de Dios principalmente y primeramente conozca, pero también aquellos que no conocen a Dios. Bueno, en primer lugar debemos decir de que la palabra infierno como tal, tengo entendido que no aparece en las Escrituras, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, pero sí otras palabras, ¿no es cierto?, otros lugares que describe claramente y que en definitiva se le llama aquel lugar, ¿no es cierto?, donde van a estar las personas perdidas, a las cuales se refiere en muchas partes de los evangelios el propio Cristo, y es un lugar de tormento eterno, ¿ya? Se le llama el Hades, se le llama el Seol, ¿verdad? Y tiene a veces un poquito de diferentes connotaciones, pero en las traducciones infierno no aparece, pero el concepto, el lugar, el objetivo que tiene, de qué se trata, eso sí es algo que se habla bastante en las escrituras, mucho más de lo que uno pensaría, ¿ya? Cristo en su enseñanza, el maestro, fue maestro, enseñó acerca del reino, y fue inevitable que hablara de ese tema, de qué pasaba con los perdidos, porque los versículos que tú ya has mencionado hablan de una perdición, habla de que alguien se pierde, que alguien no va a estar en un lugar grato, ¿verdad? Es increíble el número de alusiones que hace Cristo en los evangelios acerca del cielo, acerca de esto, infierno, ya lo expliqué, ¿no es cierto? Y en general de la vida eterna. Y al tratar estos temas, inserto en la enseñanza de Cristo. Y es lo que creemos los cristianos, los creyentes, creemos en su palabra. Y son muchas las alusiones. Tal vez uno de los pasajes bíblicos de mayor significación de este tema, que trataría este tema, ya es en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, cuando habla de el Lázaro, el rico y Lázaro, ¿ya? El rico no tiene nombre, no se nombra, no se dice su nombre, sino que se le identifica como un hombre rico, y Lázaro, alguien opuesto en vida, ¿ya? Un hombre pobrísimo. Y en ese relato Jesús, no sabemos hasta qué punto ese relato es imaginario, pero es lo que el Señor mismo nos enseña, varias cosas que deja bien en claro. Y eso sí que es claro. ¿Cuál era la enseñanza que Jesús quería darnos a través de su relato, de su enseñanza, de este tema en el cual el infierno es la parte central? ¿Ya? Pero no es lo más importante, sino que, bueno, ahí lo veremos más adelante, no sé si pudiéramos leer el pasaje, recordarlo, pero en ese pasaje se hace alusión a este tema, a la temática, ¿ya? Cielo, infierno, vida eterna, etc. Eso es lo que podría comentarle a modo de introducción. Bien, hermano Archibaldo, sí, efectivamente ese capítulo es muy decidor con respecto a una enseñanza que nuestro Señor dejó ahí, ¿cierto?, plasmada en las Escrituras, donde nos muestra claramente los dos caminos, ¿cierto? Ese camino angosto que se vive y el camino ancho. Ahí al final nos muestran ambas metas, a dónde concluyen estos caminos. Hermano Daniel, por favor, compártanos qué pudo usted lograr estudiar sobre este tema cuando lo planteamos y pudimos conversar al respecto de qué tan necesario era que la iglesia hoy día conociera y retomara estos temas que sin duda no muchos años atrás se trataban constantemente dentro de nuestras iglesias. Sí, hermano. Uno que viene de un trasfondo o de una iglesia pentecostal, generalmente estos temas son tratados con mayor hincapié.
ante la pregunta inicial de la existencia del infierno, la Biblia habla de la existencia de un lugar. Lo que pasa es que desde un punto de vista del estudio de las palabras o de las traducciones, generalmente en el Antiguo Testamento no encontramos la palabra infierno como tal, sino que como un lugar, como una descripción. Y Jesús también como decía nuestro hermano Archibaldo, lo usó estas palabras o similares a estas palabras, también lo usó para descifrar ciertas situaciones que tienen que ver con la conducta del ser humano también. También se habla bien poco al interior de la iglesia, como dice usted, hermano Gustavo, este tema, porque hoy día, bajo nuestra generación, es casi imposible, y aún para muchos cristianos, lograr entender cómo un Dios tan bueno puede castigar eternamente. O sea, es un tema que inquieta a muchos cristianos. O sea, ciertamente nosotros hablamos del amor de Dios, de la misericordia y la bondad de Dios, y pareciera que esto se contrapusiera al infierno y al castigo. Es como colocar en la misma línea el amor, la misericordia y la justicia. Pareciera que estas tres cosas no pueden ir de la mano. O sea, el amor con la misericordia se lleva muy bien, pero el amor con la justicia parece que no tuvieran mucha relación, o la misericordia con la justicia pareciera que hay una cierto choque, y tiene que ver con estos conceptos teológicos que muchas veces se logran armar. Lograr armar dentro de la teología sistemática el concepto de infierno es un tema muy complejo. Si usted pesca cualquier teología sistemática, generalmente el infierno se va a asociar, el infierno se puede asociar siempre, y es un tema difícil de hablar porque el infierno se asocia con la muerte, ¿ya? Con algo, y muchas veces nosotros lo desplazamos como algo mucho más allá. O sea, nunca vemos la muerte tan cercana para nosotros, y también lo asociamos con el castigo y también con el pecado. O sea, y es verdad lo que dice el hermano Archibaldo de que nuestro Señor Jesús también tenemos una antítesis, nos presenta el cielo, pero también nos presenta el infierno. O sea, nos presenta estas dos grandes verdades, y es difícil unificar, por el uso de la palabra infierno que se le da, es difícil unificar una doctrina en cuanto al infierno. ¿Por qué? Porque ciertamente nosotros desconocemos la ubicación exacta, el lugar físico, cómo es. Se habla de niveles de infierno. Una de las cartas universales también, acuérdense que habla que Jesús bajó a los infiernos. También Jesús en cierta ocasión dice que el infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles. Pero también habla, en cierta ocasión también Jesús habla de un castigo eterno, y nosotros, claro, tendemos a asociarlo al mismo lugar, y generalmente hay un concepto que uno tiene que ratificar, y es verdad ante la pregunta inicial. O sea, el infierno es real. O sea, el infierno es verdadero. Usando las mismas palabras de nuestro hermano Archibaldo cuando él usa la parábola de Lucas, aunque el énfasis de nuestro o no existía, sino que para mí el énfasis que hace en esta parábola de Rico y Lázaro era de explicarle ciertamente a los saduceos, que ellos no creían en la resurrección, era poder explicarle de que existe algo más allá de nuestra vida. Y es algo que a nosotros como sociedad o como cristianos nos cuesta, yo diría hace un año atrás nos costaba pensar, porque vivíamos en una vida demasiado agitada, ajetreada, pero en este último tiempo hemos tenido que bajar las revoluciones, hemos tenido que enfrentar ciertas verdades, y una de las grandes verdades es poder enfrentar la muerte, porque se nos vino tan cercano la muerte, en el sentido de que esta infección y esta pandemia es letal, es letal, y hemos tenido que reflexionar qué pasa con la vida después de la muerte, y el infierno tiene esa connotación. El Apocalipsis también habla del infierno, pero estos contenidos los encontramos netamente dentro de los evangelios, a excepción de Santiago, que también habla explícitamente del infierno, y de una de las cartas pastorales que nos señalan que Jesús bajó hasta este lugar,
Y es por eso que dentro de la teología sistemática se sostiene que el infierno debería estar debajo de nuestros pies. Pero yo vuelvo a la inquietud. Yo sé que nos cuesta aceptar muchas veces de cómo este Dios tan misericordioso, tan bueno, envió a su propio hijo a morir en una cruz, y este quizás es un tema un poco mucho más profundo, que muchos han criticado. O sea, el sacrificio de Cristo no fue suficiente para rescatarnos a todos. El amor de Dios no es tan grande como para salvarnos a todos. Y acá donde vamos a entrar en mucha dicotomía, o vamos a quizás expandir un poco más este tema, porque ya lo hablamos desde un punto de vista más temático. O sea, es bueno, y yo creo que es saludable, hermanos, siempre poner sobre la mesa estos temas que tienen que ver con nuestra vida al otro lado del umbral de la vida misma. Porque cuando nosotros dejamos el escenario de esta tierra, y ver que hay una eternidad, que hay una eternidad, y lamentablemente hay una eternidad dividida en dos partes, y eso la Biblia también es categórica. O sea, para muchos el infierno es la ausencia de Dios, es la ausencia de Dios, es la ausencia de Dios en ese lugar. Es un tema candente, puede ser hasta un tema polémico por todas las directrices que puede tomar este tema, hermano Gustavo, pero la idea tampoco es usarlo como se usó muchos años atrás, cuando se usaba como una forma de amenaza también. Siempre se amenazaba que si no te arrepientes tirás al infierno, y muchas veces, claro, las personas reaccionaban por miedo. Ciertamente hoy día la palabra infierno se ha tribalizado tanto que generalmente hoy día nuestra sociedad le perdió el miedo a la palabra infierno, le perdió el miedo a la palabra pecado, lo toman como una palabra que está fuera de contexto, como una palabra que no tiene peso, que no tiene significado, pero es relevante. Si usted analiza los versículos que tienen que ver con la palabra infierno, primero es un lugar de lloro y crujir de dientes, es un lugar donde no se extingue, es un lugar donde no existe la presencia, excepto la presencia de Dios, es un lugar de tormento. O sea, no estamos hablando ni amenazando, pero es un tema trascendente. Yo pienso que es un tema que es bueno, hermano Gustavo, que se plantee, y que la hermandad y la iglesia en sí también pueda pensar en esto como algo real. Sí es el tema, como algo real, no como un cuento, como cuando uno le dice a un hijo: si no te portas bien te voy a castigar, y nunca lo termina castigando. O sea, no como una amenaza, sino como algo real. En la parábola del rico Lázaro que ha demostrado, o sea, lo que dice el rico debería ponernos un poco a tiritar, porque la exclamación que él hace de ese lugar no es una exclamación de júbilo, ni de gozo, ni de estar en un grato lugar. Y esas palabras fueron dichas por nuestro Señor Jesús, o sea, hablando de que existe esta separación, existe esta gran cima entre el cielo y el infierno, y hay un lugar. Pero mientras usted esté en este escenario de esta tierra, esa cima fue cubierta por la sangre del sacrificio de Cristo. Y eso es lo importante en esta vida. O sea, si usted quiere evitar eso, hoy día existe la posibilidad, y la gran posibilidad de evitar eso, y es el sacrificio de Cristo, su sangre, que nos limpia, nos lava, y por eso que generalmente los cristianos muchos lo usamos tan banalmente. Nosotros hablamos de salvación, hablamos de rescate, de ser rescatado de un destino sin Cristo, hermano Gustavo. Gracias, hermano Daniel. Bueno, usted tocó bastantes aristas sobre este tema, y me quiero centrar en algunas que usted mencionó,
cuando haces la pregunta, bueno, si Jesucristo murió por todos nosotros, ¿cierto? ¿Por qué se habla que hay un infierno, que hay una condenación? Bueno, Juan 3:18 nos dice la palabra del Señor: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Efectivamente, la salvación es para todos, pero también, ¿cierto? Hay que hacer algo, hay que creer que el Hijo de Dios vino para la salvación del mundo, un propósito donde el texto bíblico desde Génesis hasta Apocalipsis habla, ¿cierto?, de este Salvador. Algunos lo miraron hacia el futuro, otros lo miramos hacia el pasado. El hecho real, históricamente, la historia dividida en dos. Y también mencionaba usted con respecto que el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, que habla Mateo 25:41. Hay un lugar, probablemente pueda ser el centro de la tierra, ese Seol, ¿cierto?, que se habla, probablemente pueda estar en otro lugar, pero existe el lugar. La palabra no se contradice en ningún sentido y nos muestra, ¿cierto?, como decía nuestro hermano en la parábola o enseñanza que dejó nuestro Señor ahí, ¿cierto?, sobre el rico y Lázaro. Esta cima, esta división que existe, donde ni de un lado hacia el otro pueden pasar. Hermano Archibaldo, ¿qué no opina usted, cierto?, con estos hechos de que si realmente Jesús murió por todos nosotros, murió por un grupo, murió por un número pequeño, un número amplio. Por favor. Sí, bueno, como decía nuestro hermano Daniel, nosotros hablamos de salvación, ¿cierto? De que somos salvos y hablamos de perdidos, pero no hablamos mucho de lo que significa, o primero, de qué nos estamos salvando, o de qué nos salvamos, o de qué hay que salvarse, y qué significa estar perdido por la eternidad. Entonces, en ese sentido, la verdad es que, si bien es cierto, se habla bastante, al parecer no es suficiente y tampoco se dan muchos detalles acerca de este lugar tan especial que es eterno y que es el destino de una gran cantidad de personas. ¿Cuánto quisiéramos nosotros que nadie se perdiera? Y eso está en el corazón de Dios. Pero Dios nos creó libres, nos dio libertad, libre albedrío, y también nos dio una responsabilidad y también consecuencias, ¿ya? Entonces, fíjese que dentro de los mismos cristianos a veces está esta idea del universalismo. Bueno, el evangelio es universal. La salvación está para todas aquellas personas, ¿no es cierto?, que en algún momento son confrontados con Cristo, toman la decisión, ¿no es cierto?, de creer en Él y aceptar en Él el plan de Dios, conocer, ¿no es cierto?, de Cristo. Pero la salvación no es universal, lamentablemente. Y no solamente acá vemos la realidad, ¿no es cierto?, de estos lugares diferentes, sino que en algún momento tú mencionabas estos dos caminos. Y es bien claro cuando el Señor mismo también nos invita a través de las Escrituras y nos dice, escoger el camino estrecho porque ancho y espacioso, ¿cierto?, es el camino que conduce a la perdición y muchos van por ahí. Entonces, no es solamente en ese lugar, sino que las Escrituras nos hablan de que la humanidad estaba perdida, la humanidad entera. Entonces, que ya salve uno, ya uno podríamos decir que Dios ha sido misericordioso. También tenemos problemas y no profundizamos hasta ver qué implicancias tiene cuando hablamos de misericordia y de justicia. Porque la misericordia todos creo que lo tenemos claro, ¿no es cierto?, que Dios se compadece de nuestra miseria y hace algo por nosotros y nos da algo que no merecemos. Y a veces nosotros pedimos justicia y la verdad, conociendo un poquitito los conceptos, yo prefiero pedir misericordia, porque si pedimos justicia y el Señor hace justicia con la humanidad, yo creo que la mayoría estaríamos condenados y perdidos desde ya, como decía la Escritura, ¿no es cierto? Aquellos que no han conocido ya están condenados, aquellos que no aceptan, la humanidad está separada de Dios. En algún momento, ¿no es cierto?, el hombre haciendo uso de su libertad, ¿no es cierto?, de su autodeterminación, lo mismo que hicieron una parte de los ángeles, o todos los ángeles, ¿no es cierto?, tomaron una decisión. Y un tercio de ellos, de acuerdo a las Escrituras, ¿no es cierto?, se rebelaron, ¿ya?, y se fueron tras Lucifer, que fue uno de los ángeles más hermosos. Lucifer era en principio un nombre maravilloso, ¿no es cierto?, un ser de luz.
¿Ya? Y fíjate en qué terminó, porque se rebeló ante el Creador, ¿sí? Estamos hablando de eso. Aquí el pecado que nosotros hacemos es a un ser eterno, ¿ya? Mucha gente dice, no, no puede ser porque se dio amar tanto, ¿no es cierto?, por pecar un poco de tiempo, ¿cómo estar una eternidad? El problema no es del que comete, o sea, el problema es del que comete, pero el problema es contra quién nosotros cometemos el pecado, ¿ya? Y cuando nosotros nos damos cuenta que hemos cometido un pecado con el ser eterno que es Dios, contra Dios, y persistimos en eso, sin duda ahí podemos lograr empezar a entender por qué el castigo es eterno, por la eternidad de Dios, ¿ya? Entonces, es difícil, la verdad, reconocer, y es triste, reconocer de que aún dentro de nuestros seres más queridos puede haber, ¿no es cierto?, van a haber personas que a lo mejor van a preferir el camino ancho, el camino fácil que va a la perdición. Entonces, eso en nuestra mente, ¿no es cierto?, tan incompleta, tan limitada, simplemente podemos caer en el riesgo de evaluar mal y al final decir, mire, acusar a Dios de injusto, acusar a Dios de ser demasiado cruel, acusar a Dios de no tener amor y no tener misericordia con aquellas personas, con los perdidos. Pero repito, la verdad es que nos falta justamente conversar estos temas a la luz de la palabra para ver qué es lo que Dios dice, no lo que yo creo, lo que a mí me gustaría, lo que yo pienso, ¿ya? Porque si nosotros tenemos una convicción profunda de que hay una eternidad y que esta eternidad es diferente, va a ser diferente para las personas, eso nos tiene que llevar, ¿no es cierto?, a preocuparnos y, 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 y vamos a entender de que ese futuro en alguna medida depende de nosotros, de cuál sea nuestra actitud en esta vida, en estos 80, 90, 100 años, 40, lo que sea, no importa. Nosotros tenemos la vida dada, pero estamos llamados a la eternidad y de acuerdo a la Escritura, lo que yo he entendido y creo profundamente, ¿no es cierto?, que Dios ha establecido que el ser humano viva una vez, ¿no es cierto?, una vez, y después viene el juicio. Y en ese juicio yo me voy a presentar delante de Él y me va a pedir explicaciones de la vida que Él me dio. Yo no me hice a mí mismo. Yo no pedí vivir, pero le doy gracias a Dios por la vida que me dio. Pero también estoy consciente que voy a tener que presentarme delante del Señor. Entonces, y mi convicción y mi aprendizaje ha ido en esa dirección porque las Escrituras hablan de una eternidad y una eternidad que puede ser con Dios o sin Dios. Y todos vemos que aquí ya en la tierra podemos empezar a ver que estar sin Dios, hermano, ay, que vamos a pasar problemas. ¿Cuánto más en la eternidad? Y el Señor ha insistido, ¿no es cierto?, y nos llama a arrepentirnos. Entonces, y las Escrituras también hablan, como para terminar, de que dice que los seres humanos no tenemos excusas para rechazar a Dios, porque hay una revelación general que habla, ¿no es cierto?, de esta maravilla de mundo, de cosmos, de estrellas, de especies en la Tierra, ¿no es cierto? Entonces, en alguna medida nosotros tenemos que pensar de dónde viene todo esto. ¿Será como dicen muchos que esto es casualidad? ¿Que esto simplemente se juntaron, ¿no es cierto?, así como por arte de Birlibirloque, las moléculas y nació la vida y esta ha seguido, ¿no es cierto?, mermando, hay un concepto no de merma, sino que medrando, que la vida medra, que la vida cada vez va así en forma automática hacia cosas superiores, o hay detrás de todo esto, ¿no es cierto?, un ser superior, ciencia, donde se da la armonía en el cosmos. Porque esto no es caos, es cosmos, ¿ya? Que es la diferencia de caos. Ese concepto que los filósofos hablaban, ¿no es cierto?, la diferencia del caos, que donde hay desorden. No, esto es un cosmos que tiene un orden, tiene una armonía, ¿ya? Entonces, yo creo que tiene que, oye, para hacer la cosa más simple se necesita una inteligencia, cuánto más para la vida y toda la creación, hermano. Entonces, para mí me resulta ahora más difícil pensar de que esto es casualidad, pero no es por una cosa de pensar que es más fácil pensar una u otra cosa, sino que me hace
más lógico y apela a mi conciencia, a mi corazón, a mi espíritu y a mi alma de que hay un ser superior. Y bueno es buscarlo, ¿no es cierto? Yo creo firmemente que lo he encontrado en las escrituras judeo-cristianas, en la que se llama Biblia, y me hace sentido. Bueno, es un tema controversial, no hay muchos antecedentes, bueno, y porque el Señor lo ha querido así, pues, con lo que ya nos ha entregado en la Escritura, nos debiera bastar y sobrar para decir sí, hay una eternidad y esa eternidad es diferente para mucha gente. Y la mayoría, me da la impresión por lo que dice ahí, dice, y muchos, ¿no es cierto?, van a ir a la perdición, y es lamentable. Eso podría decir en este momento, para no polemizar con la palabra. Es un tema que debiera apasionarnos y verlos con seriedad, pero de acuerdo a las escrituras. Yo creo en la resurrección una vez y para siempre, no en las reencarnaciones. ¿Ya? Claro, con mi uña del pie izquierdo podría, porque 2 veces ya se me ha encarnado, así que ya. Pero no pasa más que eso nomás. Se encarnó una uña, se me reencarnó después, pero fue la uña. Mire, Daniel 12:2 nos dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y luego Marcos 9, del 44 al 49, nos habla, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies, ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Aquí se repite 3 veces esta palabra, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y generalmente las escrituras nos han enseñado que donde hay una reiteración, ¿cierto?, aproximadamente 3 veces, es porque el énfasis es sumamente importante, o sea, que no quede ninguna duda con respecto a lo que se está diciendo. Hermano Daniel, nuestro hermano Archibaldo hablaba sobre salvación, pero por ende también debería haber perdición. Llevémoslo a la luz del tema que estamos tratando y con lo que usted ha indagado, investigado, ¿dónde radica esta salvación? ¿A dónde nos lleva la salvación? ¿Y a dónde nos lleva la perdición? Eso es lo que, bien lo que usted decía, que cuando uno, y nos pasa cuando uno quiere enfatizar algo, generalmente se repite la única forma es repetirlo para que eso se mantenga en el subconsciente o para que uno esté apercibido la reiteración y es recurrente también dentro de esto. Es increíble porque cuando se habla, imagínense que cuando se toca este tópico del infierno, increíble que siempre también va acompañado del cielo, hay como una antítesis. Se habla del cielo como con vida, se habla del infierno como con muerte. Se habla del infierno como castigo por causa del pecado y la desobediencia, y se habla de vida eterna por causa de la obediencia. Van acompañados, y sobre todo los evangelios, este tema del infierno, que es una transliteración o una traducción de la palabra Gemá o Yema, que se traduce desde el hebreo, que tiene, mire, que tiene como connotación lo siguiente. Era un lugar físico que quedaba cerca de Jerusalén, donde antiguamente se sacrificaban los dioses hacia los dioses paganos, otras culturas circundantes al pueblo de Israel, se sacrificaban a niños. Dice que este era un valle, o sea, y era una quebrada, y que generalmente ahí se sacrificaban estos niños, y también era un lugar que con el tiempo, dicen las costumbres, que con el tiempo se transformó también en un basurero, donde este basurero ardía día y noche, consumía toda la basura.
Jesús cuando hablaba de infierno decía, o sea, para que sus oyentes pudieran tener una referencia a lo que significaba el infierno, decía, mira, es como ese lugar que ustedes ven que arde día y noche donde van a botar la basura. Es algo similar a lo que van a enfrentar aquellas personas que se van a ir a ese lugar. O sea, claro, dentro del Antiguo Testamento la palabra textual infierno no existe, pero sí existe el concepto de castigo. Sí existe el concepto, sí existe el concepto de castigo y sí existe este concepto de separación. Y yo voy a ir un poquito mucho más atrás desde Génesis, cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, le da ciertas características también divinas. Y yo creo que una de las características divinas del ser humano es que es eterno, ¿ya? El pecado el pecado lo que logró fue separarnos de la comunión con Dios, pero no nuestro concepto de eternidad. Y es por cierto un poco paradójico cuando uno le pregunta a las personas, ¿ustedes creen en el cielo? Automáticamente dicen que sí, po. Pero cuando uno le dice, oye, ¿usted cree en el infierno? Es medio dubitativo. ¿Por qué? Porque lo relaciona con un lugar de castigo. Como dice nuestro hermano, automáticamente la misma conciencia, aunque muchas veces puede estar cauterizada teológicamente o bíblicamente por el pecado, también como que nos da la sensación de que eso también es verdad, po. Siempre el hombre tiene, si usted se da cuenta, siempre el hombre tiene temor al castigo. Inconscientemente siempre el hombre tiene ese temor a ser castigado por cualquier acto que cometa. O sea, sin que se le enseñe, sin que se le enseñe ni siquiera, el ser humano tiene estas connotaciones y tiene que ver con este concepto, y es por eso que yo quisiera volver a insistir sobre la parábola del rico y Lázaro cuando en las dos situaciones que ellos enfrentaron. Y esto tiene que ver con nuestra situación también cuando se habla de infierno, y los textos que usted tomó y sobre todo el de Marcos tiene que ver con la situación de lo que nosotros hacemos hoy día. ¿Cómo respondemos al llamado de Dios? Y generalmente ahí, aún en ese texto de Marcos, lo que le antecede, usted hablaba de lo que se conoce técnicamente como una hipérbole, como esta exageración donde Jesús dice, mira, es mejor en esta vida pasar ciertas circunstancias o negarse ciertas cosas, es mejor eso para entrar al cielo que irte con todo tu cuerpo al infierno. Y imagínense que usa, y generalmente el concepto de fuego en el Antiguo Testamento tiene que ver también con el castigo divino. Acuérdense lo que pasó con Elías cuando hizo descender fuego del cielo, fue como el castigo, como la justicia de Dios. Dentro de estos simbolismos que nosotros encontramos en estos escritos y palabras que usa nuestro Señor Jesús, tanto el fuego, el gusano, este lugar físico que ardía sin apagarse, era porque quería, como dice este hermano Gustavo, quería enfatizar algo que era trascendente para el hombre, ¿sí? Pero esa trascendencia depende del aquí y del ahora, de las decisiones que nosotros tomemos, de aceptar y abrazar por la fe aquel castigo que tenemos por nuestra desobediencia que fue inculpado sobre Jesucristo. Y es por eso que en esta parábola se habla de que en la boca de Abraham se le ponen ciertas palabras, y también dice que él no se puede pasar ni de aquí ni de allá tampoco. Pero fue lo que hizo nuestro Señor Jesús. Pues había una cima que nos separaba y esa cima era nuestro pecado, pues. O sea, había nosotros, porque claro, nosotros nos identificamos automáticamente con Lázaro, po, pero nuestra identificación tiene que ser con el rico, porque hay unas cimas que nos separa de Dios, y esa cima es nuestro pecado. Pero vino alguien que hizo ese puente, ese nexo, para que nosotros ahora sí podamos acceder al cielo, po, para que así podamos acceder al seno de Abraham. Lamentablemente nosotros siempre nos identificamos con los buenos de la película, pero generalmente nos cuesta identificarnos con el rico. Pero yo creo que si lo tomamos de esta perspectiva, nosotros nos vamos a dar cuenta de que, y quiero retomar las palabras que se dijeron, de la bondad y de la misericordia de Dios. Dios no tiene ninguna obligación para con nosotros, ¿ya?
Fuimos nosotros que decidimos tomar nuestras propias decisiones y nuestros propios caminos. Pero Él en su amor y en su bondad nunca quiso abandonarnos. Y había una gran cima que nos separaba de Él, po. Esa cima era nuestro propio pecado. Pero esa cima fue fue limpiada por la sangre de Cristo y por el sacrificio de Cristo. Por lo tanto, ahora nosotros sí podemos acceder al seno de Abraham, sí podemos acceder a este lugar donde estaba Lázaro. Pero para acceder a ese lugar hay que pasar esa cima, y bien dice, o sea, nadie lo puede pasar. Tú no puedes llegar al cielo. Si quieres ir al cielo, no puedes llegar por tus propias cuentas. Tienes que hacerlo por la obra y por medio de Jesucristo. Y es ahí donde el hombre choca con esa realidad, porque ciertamente el hombre tiene una responsabilidad, y la responsabilidad es aceptar su condición, de aceptar y no negar su condición. Y ahí donde se le ofrece este antídoto, este remedio y esta vuelta a la comunión de Dios, que es el sacrificio de Cristo. Y es por eso que cuesta hablar del infierno, porque se habla de castigo, de muerte, y tiene relación con el pecado. Pero cuando se habla de cielo, se habla de vida, de justicia, de amor, de perdón. O sea, son antítesis que van acompañadas una al lado de la otra. Y esa Jesús la expone delante de sus oyentes, y nuevamente nosotros por bondad de Dios también la exponemos. O sea, como ciertamente Dios le dijo al pueblo de Israel, cuando le entregó la ley, delante tienen la vida y la muerte. ¿Qué le dijo? Escojan ustedes. Pero delante ustedes tienen la vida y la muerte. Escojan. Y la pregunta es eso, ¿qué ha escogido usted hoy día para su vida? ¿Qué camino ha escogido? Ciertamente tenemos que limitarnos a ciertas cosas, como decía el Evangelio de Marcos, mejor entrar cojeando o sin ojo. Pero como dice nuestro hermano Archibaldo, es temporal nomás, en comparación a una eternidad. O sea, imagínense que la eternidad no tiene tiempo, y nosotros somos tan temporales que muchas veces para nosotros 80 años es mucho. Pero imagínense que de repente abstenerse de ciertas cosas por un corto periodo de tiempo, en comparación a lo que nos espera, yo lo veo por el otro lado, no tiene comparación, no tiene comparación, abstenerse de... No dimensionamos el tiempo. Sí, bueno, nosotros siempre miramos muchas veces a la inversa las situaciones, pero nuestra vida es tan corta, tan cortita en comparación a la eternidad que nos espera, que muchas veces hay que abstenernos por un segundo, o por un milisegundo, antes de... Y eso es lo que Jesús le expone a sus discípulos y le expone a sus oyentes. O sea, mira, le doy especificaciones gráficas, conocen el gusano, conocen ese lugar físico donde se quema la basura día y noche y nunca se apaga. Dice, así es el infierno. Le explica gráficamente, o sea, que ellos puedan ver, y Jesús le explica que ellos puedan ver lo que significa el infierno. Imagínense, o sea, le da una explicación de algo que jamás nadie había conocido también, porque dentro de la literatura canónica del Antiguo Testamento no se conocía, se hablaba del Seol como un lugar de castigo, más que de un tormento eterno, o como el de la justicia de Dios. Pero es el Nuevo Testamento el que nos abre este panorama completamente, y sobre todo los evangelios nos explican lo que nosotros es necesario para nosotros conocer de que existe una vida, de que existe una vida eterna, de que existe un cielo, de que existe un lugar que Jesús dijo, yo voy a preparar, va a estar junto con mi Padre, ahí también van a estar ustedes. Pero también nos explicó lo otro, lo que significa estar sin Dios, un lugar que fue preparado para el diablo y sus ángeles, un lugar que es de dolor eterno, es lo mismo que el cielo, pero totalmente diferente. Y a mí lo que me sorprende fue lo gráfico que fue, lo gráfico y lo repetitivo que hizo nuestro hermano Gustavo para poder explicar un tema que es difícil de explicar, porque nadie lo conoce. O sea, nadie ha vuelto del infierno, nadie dice, oye, ¿sabe qué? Es así, existen niveles, está aquí, está allá. Se han escuchado ciertos testimonios, pero yo creo que, como dice nuestro hermano Archibaldo, el mejor testimonio es el que nos entrega la propia Escritura, y lo que nos entregó nuestro propio Jesús, nuestro propio Señor, cuando nos quiso describir de este lugar eterno y de esta perdición eterna.
Correcto. Imagínense que lo grafica de tal manera que quede en el subconsciente, o sea, todos sabían lo que era ese lugar, el quemar, el lugar donde se quemaba la basura y ardía durante día y noche por generaciones, ardió ese lugar, pues, donde botaban toda la basura y ardía, ardía, ardía. Imagínense, dice, así, usted que toda su vida han visto arder eso, así va a ser el infierno, así va a ser, así Una va a ser. idea. Imagínense. O sea, para que, como dicen hermano, para que tengan una idea de lo que esto significa. Y no lo usaban como para asustarlos, sino que para que tengan conciencia de las dos realidades. Correcto. En ese sentido, es la justicia de Dios de que nos pone delante de nosotros, mira, este es el infierno y este es la vida eterna. O sea, gratuitamente. Pero escoge qué es lo que tú quieres para tu vida, qué es lo que tú quieres. Y en esa labor también nosotros hemos, ciertamente como iglesia hemos sido encomendados a comunicar esto también que tiene que ver con la buena noticia Y no Exactamente. hay un de que el tercer, hombre está no hay de un que el hombre tercer estaba lugar. condenado, pues. De que el hombre estaba condenado, la buena noticia de que el hombre puede ser libre de esta condenación, pues esa es la buena noticia, pues, de que el hombre puede ser restaurado a su estado original Nuevas de y puede salvación. estar en comunión. Yes. Esa es la buena noticia, porque la mala noticia es que existe un infierno. Esa es la Correctamente. mala noticia. Mi hermano, gracias hermano Daniel. Mi hermano Daniel hablaba de que nosotros somos seres eternos, ¿cierto? Bueno, efectivamente, porque tenemos la imagen de él, la imagen de Dios en nuestro ser. Y también dejar claro, hermanos, y a todos aquellos televidentes que mirarán el programa más adelante, que Dios es inmutable. El Señor no cambia. Por lo tanto, lo que vivimos o lo que vimos, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, con la destrucción de Sodoma y Gomorra, los hechos aberrantes que se vivían en esas ciudades, el Señor no tuvo ningún atismo, ¿cierto?, de duda en poder destruir la condición pecaminosa de esas ciudades. Y sacó solamente al justo que está habitando en ese lugar. El Señor no cambia. Los tiempos de Noé, todo el mundo fue destruido, ¿cierto?, a través del agua, del diluvio universal, que muchas culturas cuentan este hecho que se vivió en esas épocas, no solamente la historia bíblica, sino que otras culturas, otras civilizaciones también lo tienen reflejada en sus escritos, en sus analogías. Por lo tanto, nuestro Señor no cambia. El pecado es pecado y el justo, por la justicia de Dios, logrará la salvación, porque tampoco por su propia justicia, sino que por la justicia de Dios. Hermano Givaldo, me gustaría que usted comparta el capítulo de Lucas, ¿cierto? Donde se encuentra esta historia maravillosa del rico y Lázaro, ¿cierto? Y nos pueda ir contando con respecto a esta historia lo que habló nuestro Señor Jesucristo. Ya nos quedan pocos minutos para que finalice el programa y para que ya vayamos redondeando, ¿cierto?, sobre este tema tan trascendente, tan importante para la iglesia y tan atingente para los tiempos que vivimos. Como dice la palabra del Señor, nunca pasa de moda, siempre es tan vigente y tan actual. Mira, justo yo te iba a pedir que leyéramos el texto porque hemos estado hablando del rico y Lázaro y muchos que a lo mejor van a ver el programa no tienen y es muy gráfico. La verdad, hermano amado. El problema es que antes de leerlo, por eso me sonreía, decir que, mire, hay cosas importantes que nosotros hemos banalizado, le hemos bajado el perfil, y la verdad que chistes y no pasa nada, hermano, pero eso es trágico. Pensar de que todo ser humano va a vivir una eternidad, una realidad para el creyente, ¿no es cierto?, con Dios o sin Dios, y eso trae múltiples consecuencias que es como para otro programa. Pero ¿a qué me refiero? Hermano, cuando hablamos de infierno, cuando hablamos de Satanás, del diablo, hermano, yo en la revista de Condorito leo chistes relacionados con eso, hermano, y la verdad es que yo creo que hace daño en el sentido de que lo vemos como que fuera un chiste, ¿ya? En algún momento voy a pensar, no, mire, gente que ni cree habla acerca del infierno. Dice, no, si te merece el infierno cuando trata de hacer justicia con otro. La verdad es que son palabras graves, ¿ya? En términos que tienen una connotación. El demonio es la esencia del mal y nos reímos con él. El infierno es un lugar de tormento, va a ser un lugar de tormento eterno para millones de personas. Entonces, ahora yo creo que esto es importante no solo para la iglesia, pero principalmente para los que aún no creen.
¿ya? Porque la iglesia, y ¿cuál es la importancia que la iglesia vea estos temas para que nos inquietemos, hermano, y anhelemos, ¿no es cierto?, ver lo grave que significa y que está afectando a gente a la cual nosotros amamos y que sabemos positivamente que no tienen ninguna relación ni compromiso con Dios y que tienen una mirada de Dios muy, muy superficial. Pero vamos al hecho por el tiempo. Voy a leer, hermano, esa que son 13 capítulos, ¿ya? Y para concluir algo muy importante. Dice, esto es el Señor que enseña tienes enseñanzas. Había un hombre, dijo Jesús, en Lucas, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo el rico: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Fin. Qué tremendo. Qué tremendo, hermano. Y la importancia que tiene, que le veo, hermano, es que es el propio Cristo, es el propio Dios que a través, ¿no es cierto?, de este evangelio y también en muchas partes de las Escrituras nos enseña, ¿no es cierto?, de esta realidad en el cual hay 2 lugares, que no hay comunicación entre uno y otro, no es posible pasar, ¿verdad? Hay algunos resumen ¿no es cierto? Primero, de que los ángeles, dice, están a la espera de los santos para llevarlo a la gloria de Dios. No dar, ¿no es cierto?, intermedio como el purgatorio, que muchos cristianos, ¿no es cierto?, entre comillas en ese sentido, ¿no es cierto?, creen que vamos de purificación, y pensando también en un universalismo en el que a la larga todos van a ser salvos. Eso no está en las Escrituras, ¿ya? Ni tampoco en el canon de las Escrituras un lugar semejante, solamente, ¿verdad?, estos 2 que describe. ¿No es cierto? Segundo, que tanto los perdidos como los salvos que se han muerto están conscientes, ¿ya? Tienen conciencia, saben lo que está pasando, pero no se pueden comunicar tampoco con los vivos. Eso es categórico, ¿ya? Y que los están en tormento, que no hay comunicación entre ellos, ¿no es cierto? Que con la muerte termina la oportunidad, ¿no es cierto?, de salvarse o no. Y eso es muy importante, hermano, porque ya no importa lo que hagamos después, bueno, nuestra oportunidad es en vida, ¿no es cierto? Buscar a Dios, encontrar a Dios y relacionarnos con Dios, ¿no es cierto? Y aceptar su plan de salvación. Y una cosa importante para ir terminando, que bastan las Escrituras
para que podamos arrepentirnos y salvarnos. No hay otra forma. Porque aquí dijo, miren, aunque tienen las escrituras, a Moisés, a la ley, ¿no es cierto?, a los profetas, óiganlos a ellos, ahí está la verdad revelada, ¿cierto? Ahora ya no hay nada que hacer. Bueno, entonces, por último, alguien que resucite, y eso es una forma de la también al final cuando termina Moisés, ¿verdad? Diciendo, mire, ni aunque uno resucitara, Cristo resucitó, y muchos no creen, Yes. y muchos no creen. Entonces, hermano, esta es una enseñanza tremenda que debiera conmovernos el alma y el espíritu a la iglesia, ¿no es cierto? Tomar esto muy en serio y salir a predicar, hermano, a como dé lugar, porque si no se confrontan con Cristo y lo aceptan, se van a la perdición eterna. Y debiéramos ser mucho más celosos de lo que somos. Muchas veces nos acusan de que somos fanáticos, que somos, andamos asustando y que el pecado, esto es serio. Esto es serio. Y no le tomamos el peso, hermano, porque de repente nosotros nos sentimos que ya estamos salvados, ¿cierto? Que ya estamos a cuenta. Bueno, el resto que se friegue por duro. No, no, hermano, nos falta compasión, nos falta conmiseración, nos falta compromiso con Dios y tomar muchas veces. A veces somos los propios cristianos que apagamos, ¿no es cierto?, estas cosas. Así que eso, para terminar, hermano, es una cosa que debiera preocuparnos mucho más de lo que nos preocupa hasta este minuto. Efectivamente. Las buenas nuevas son de salvación, pero debiéramos hacer un poquito más de énfasis en las malas nuevas, en las malas noticias. Correcto. ¿Qué significa? Y no por miedo, sino que al final a lo mejor Dios no ha querido tanto para que no sea por temor, sino que por amor. Yo sigo a Dios no por el temor del cielo, ni por el premio, o sea, no por el premio del cielo o el temor del infierno, sino que necesito por amor a Dios, porque me hizo la creación y quiere compartir una eternidad. Y si ahora hemos conocido maravillas, ¿cuánto más en la eternidad para conocer a Dios, hermano? Aquí es muy poquitito. Entonces, bueno, hasta ahí quiero quedar, hermano, para no... Gracias. Es Hermano Xibaldo. seria la enseñanza, hermano, es profunda. Gracias, hermano. Apocalipsis 14:10 nos dice la palabra del Señor, 10 y 11, dice: Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo, que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Una revelación que recibió Juan, ¿cierto?, en este libro de justamente que lleva el nombre de Revelaciones. Hermano Daniel, para ir ya redondeando, ¿cierto?, un pequeño resumen de lo que hemos tratado el día de hoy, para también darle la oportunidad a nuestro hermano Xibaldo que dé la posibilidad de resumir también el tema, que sin duda es un tema muy importante, no solo para la iglesia, sino para también aquellos que no conocen al Señor. Sí, hermano Gustavo. Cuando se habla de infierno, antes de hablar de infierno hay que hablar de pecado. Y otra palabra también que se ha banalizado bastante, sobre todo en nuestra generación. Muchas veces no entendemos el concepto real de pecado, y es este concepto de que es algo que nos hace daño y que nos destruye. No es antojadizo de Dios que nos pusiese ciertos límites, porque desde la creación misma y desde Génesis vimos que el hombre, su destino del corazón es de continuo hacia el mal. Dios siempre al hombre le fue colocando ciertas barreras para que no se autodestruyese. El pecado tiene que ver con esto también, con esta capacidad que tiene el hombre de autodestruirse. Si el pecado lo que hace es autodestruirnos nomás, y más allá también ofender y separarnos concretamente de Dios. Eso es lo que antecede al infierno, esta condición de pecado. Y eso es lo que lleva a la gente al infierno. Es su condición de pecado, y que ha demostrado en el primer versículo de la parábola que
que le dio nuestro hermano Archibaldo, las parábolas también tienen este sentido de que queden en el subconsciente colectivo. Las parábolas tienen la intención de recordarnos esta historia, y también tienen una importancia las parábolas que es siempre confrontarnos a que nosotros tomemos una decisión, y esta parábola es la misma. O sea, nos ofrece los dos escenarios. Nos coloca a dos personajes, a uno que no le conocemos el nombre, sino que conocemos su condición. Pero imagínense que este hombre vivía despreocupado de la vida, despreocupado porque hacía banquete todos los días con extendidez. O sea, vivía el día a día, o sea, no le interesaba el día de mañana, no le interesaba nada. Imagínense que no le interesaba ni su propio vecino, po. ¿Y por qué en el infierno o en el Seol o en el Hades reconoce a su vecino ahora, cuando está en ese... imagínense que el nombre de Lázaro, dentro de todas las parábolas que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, es el único que conocemos el nombre del personaje. ¿Ya? El Lázaro, y si Lázaro es el nombre de este personaje, que significa Dios es mi ayudador o Dios es mi ayuda. Tiene que ver con y sobre todo algo bien importante que yo quiero ser reiterativo y recalcar, que el infierno es un estado de conciencia. ¿Ya? El rico estaba consciente de lo que estaba pasando. Y eso yo creo que debe ser muy fuerte, el estado de conciencia. Sabía, reconoció a Lázaro. El estado de desesperación, de tormento físicamente, porque sentía que estaba angustiado físicamente porque tenía sed, pero también tenía un tormento interior, po. O sea, no estaba en paz consigo mismo. Correcto. Y para mí eso también es sumamente llamativo, el estado de conciencia. Lázaro en esta vida tuvo males y se aferró solamente y confió solamente plenamente en Dios. Plenamente en Dios. Es lo que nos sucede muchas veces cuando vivimos una vida desenfrenada, una vida despreocupada del día de mañana, despreocupada de nuestro entorno. Como que si no hubiese mañana, o como que si no hubiese muerte, como que si no hubiese castigo. Esta palabra fue un freno para los saduceos que no creían en la resurrección, pero un freno para muchos que no creen en una vida posterior a la muerte, porque supuestamente no hay evidencia empírica que la puedan demostrar. Yo creo que esto, como terminé diciendo, esta parábola tienen a los profetas y tienen las escrituras que ratifican esto. Bueno, si necesitan más pruebas, ya no es problema y no es resorte, sino que simplemente habla de una vida después de la muerte. Y eso para mí también tiene que ser determinante, y es determinante, que hay una vida después de la muerte, pero hay una vida eterna junto a Cristo y una condenación eterna sin Cristo. Un estado de conciencia eternamente, y los versículos finales que leía nuestro hermano Gustavo sobre el Apocalipsis demuestran lo horroroso quizás o lo tremendo que es esta condición de vivir sin Cristo, de estar separado eternamente de Dios. Y en esta palabra queda prácticamente demostrado de que existe un cielo, un lugar, y existe el infierno también, donde Dios también ha de juzgar, donde Dios también ha de bendecir a aquellos que en esta vida, y eso es lo trascendente, hermano, que en esta vida determina en cierto modo nuestra eternidad, nuestra trascendencia como personas lo determinamos el aquí y el ahora, lo que nosotros construimos con nuestra propia vida, sobre qué estamos edificando. Pueden entrar muchos otros conceptos, pero el llamado es a reflexionar en esto. ¿Cómo usted y yo vamos construyendo nuestra vida? ¿Sobre qué la estamos cimentando? ¿Ya? Porque esto, lo que usted hace hoy día, lo que usted determina hoy día, también tiene una repercusión mañana, pero atención, tiene una repercusión por toda una eternidad. Por toda una eternidad. O sea, no es algo poco menor, y tampoco es nuestra intención de asustarlo, sino que reflexione por un momento. Yo sé que cuesta creer estos conceptos de infierno, cuesta creer el concepto de pecado, también porque, como dice nuestro hermano Archibaldo, se ha banalizado tanto que generalmente hoy día no tiene peso, pero la palabra de Dios, como dice nuestro hermano Gustavo, es inmutable. Dios no cambia, en Él no hay alteración, y Él, en su justicia y en su amor, lo entendamos nosotros, no lo comprendamos cabalmente, lo ha determinado así.
Y el llamado es ese, el llamado es a responder hoy día a ese llamado, a esa separación, a esa cima que hoy día nos separa de la vida eterna, que se llama pecado, pueda ser franqueada por la sangre y por el sacrificio de Cristo solamente. Eso, hermano Gustavo. Gracias, hermano Daniel. Hermano Archibaldo, palabras breves, ¿cierto? Para ir ya despidiendo el programa, un pequeño resumen del tema que hemos visto. No pretendemos abarcarlo todo en un programa, probablemente habrá que hacer una segunda emisión, porque sin duda es un tema sumamente importante, relevante, de gran importancia para el pueblo de Dios y para aquellos que no conocen al Señor. Sí, mire, recordar que a los primeros cristianos no se les llamó así, se les llamaba los del camino. Y eso no es menor. Me hace recordar que el Señor nos invita a escoger el camino angosto, porque trae consecuencias y es muy importante. Y la importancia capital que para mí tiene y no solo para mí, sino para los exégetas, aquí lo clave en esto es, aparte del conocimiento que nos entrega, que ya hicimos un breve resumen, ¿no es cierto? Las consecuencias, las implicancias, ¿no es cierto?, que tiene esta enseñanza de Cristo en el Evangelio de Lucas. La pregunta clave es cómo respondemos nosotros a la palabra de Dios o a la Biblia. Porque lo que dice Moisés, es decir, lo que dice Jesús haciendo alusión a Moisés, la respuesta que le dio Moisés a Lázaro en el versículo 31 del capítulo 16, ¿no es cierto? Es importante. Y lo repito, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos. Y Cristo resucitó de entre los muertos. Dice que, por lo tanto, la autoridad de la palabra de Dios, de la Biblia, tiene mucho más peso que incluso la resurrección a esta luz, ¿ya? Porque creyendo en las Escrituras, bueno, hay un concepto, tres palabritas. Mire, yo recomiendo que lean las Escrituras, una invitación a modo de término, lean las Escrituras para que tengan sabiduría. Crean en ella para que tengan salvación y practiquémosla para que tengamos santidad y seamos separados por Dios. La pregunta, repito para terminar, la pregunta clave es cómo respondemos a lo que Dios nos enseña, ¿no es cierto?, día a día, y como usted bien decía, este Dios eterno, inmutable, que se dignó, ¿no es cierto?, venir a nosotros, se reveló en esta revelación especial que son las Escrituras, que tienen mucho que decirnos, mucha enseñanza. A mí me hace sentido la palabra de Dios y por eso creo que es palabra de Dios, no como muchos dicen aún de mis propios familiares. No, si eso lo escribieron los hombres, si esto es invención humana. Bueno, a veces nos cuesta compartir el Evangelio, hermano, y yo le pido al Señor que nos dé gracia para poder llevar estas buenas nuevas y también las malas nuevas, que sería, ¿no es cierto?, la antítesis, como dice nuestro hermano Daniel, de que, claro, las buenas nuevas son salvación porque podemos acceder al cielo, pero las malas son que si no vamos al cielo, nos vamos a ir a un purgatorio, nos vamos a ir directo al infierno. ¿Cómo será este? No hay muchos detalles, pero sí es un lugar real que existe, que es una posibilidad que alguno de nosotros vaya allá, ¿no es cierto?, y que va a ser un sufrimiento eterno, un tormento eterno. Y qué peor tormento que estar lejos de Dios. Yo creo que ya eso ya es tormentoso. Eso, hermano amado. Que el Señor les bendiga, ¿no es cierto?, y queda la invitación a que pongamos atención, no solamente que pongamos, eso es primero para nosotros, pongamos atención a las Escrituras. Le digo a mis hijos, vayan a las Escrituras, lean las Escrituras, no me crean a mí, créanle a Dios, seamos verianos al final. Eso, hermano amado. Gracias, hermano Archibaldo. Bueno, nosotros antes de comenzar el programa habíamos orado, ahora vamos a orar para que el Señor, darle gracias al Señor porque nos ha guiado durante este tema tan relevante y de tanta importancia, así que voy a invitarlo a inclinar sus rostros donde se encuentren y mis hermanos que están en pantalla acompañándome para que oremos al Señor y le demos gracias por el tema que hemos tratado y para que ya vayamos despidiendo también el programa. Señor y Padre eterno, te damos las gracias, Señor, porque sin duda tus escrituras son
vivas, eficaces, Señor, actualizadas, constantes, Señor, para que nuestras vidas, Señor, puedan tener siempre esa revelación que requiere que tú eres real, de que el infierno es real, que existe el castigo, que existe tu ira, Señor, que existe tu justicia, Padre Santo, pero también existe tu misericordia. Gracias, Señor, por mis hermanos que me han acompañado en esta jornada, Dios eterno. Sigue dándoles sabiduría, entendimiento, Señor, comprensión, deseos de estudiar tu palabra, de exhortarla, Señor, de estar siempre dispuesto a servirte a ti, al único Dios verdadero. Dios eterno, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia y bendice a aquellos que no te conocen, Señor, que a través de este medio, Padre Santo, también puedan llegar a conocerte. No queremos asustar a nadie, Señor, simplemente hablar las verdades bíblicas, hablar las verdades santas que están en la palabra de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Agradecer a mi hermano Archibaldo, a mi hermano Daniel y a todos mis hermanos que van a ver el programa, aquellos que no son miembros de una iglesia, que no son cristianos, que no han conocido al Señor, que no han tomado esa decisión tan importante para sus vidas. Y si algún pasaje que hemos compartido fue muy rápido, lo invitamos a mirar el video, a poder retroceder, ¿cierto?, cuando usted esté más tranquilo en casa y pueda comparar junto a su Biblia lo que hemos compartido, lo que hemos dicho, que es palabra de Dios. Así es que gracias a cada uno de ustedes, gracias a mis hermanos presentes, ¿cierto?, que nos han acompañado, y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad en este programa, ¿cierto?, comunicando el Evangelio online de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de la ciudad de Castro. Así que muchas gracias, que el Señor los bendiga.